tenía muchas ganas de ver este lugar. Finalmente estoy en el Caminito del Rey. Un lugar que quita el aliento incluso desde una foto. Es un objeto único que atrae a turistas de todo el mundo y es una visita obligada si está en Andalucía. Por fin, el Caminito del Rey. Muchas veces probamos a reservar la entrada al Caminito del Rey, pero es tan complicado que, no sé, 3, 4 más meses no podemos reservar nada. Pero finalmente estamos aquí. Pero empecemos por el principio. Además de reservar los billetes, también hay que llegar. Y es mejor hacerlo con antelación para relajarse, ver la belleza que le rodea, tomar un café y luego llegar al inicio de la ruta. Nosotros llegamos 2 horas antes del comienzo y me alegro mucho de haberlo hecho. Hay mucha gente aquí, aunque sea martes, y es difícil imaginar lo que ocurre aquí los fines de semana. Las emociones empezaron a desbordarse cuando entramos en el túnel que lleva al Caminito. No sé. La carretera desde el aparcamiento hasta el inicio de Caminito tiene 1700 metros, pero el paisaje es tan hermoso que me pareció muy corta. Última preparación para el Caminito y normas de seguridad. Cascos, comunicación conveniente con el guía, no olvides llevar agua y calzado cómodo. Llegáis al final, depositáis los cascos en una caja blanca grande de plástico, allí hay papeleras. Completamente grande. Solo para volver a Date al yo. 200 metros Póngaselo y ahora cuando lo tiene puesto desde aquí atrás. estación de trenes. Ahora sí. Venid al centro visitante, primera parada. Y ahora, manos a la obra. Todo parece como si estuviéramos trabajando en una obra y empezáramos el día. Pero no, vamos a ver la hacienda aérea construida en las paredes del desfiladero de los Gaitanes. La historia del Caminito del Rey, que llevaba tanto tiempo soñando con ver, es interesante. Sobre todo cuando ves los viejos fragmentos medio destruidos del camino e imágenes como era antes. El desfiladero de los Gaitanes está situada en la parte occidental de la cordillera Bética, con paredes que en algunos sectores superan los 300 metros de altura. El Caminito es una pasarela aérea construida entre las dos cascadas para facilitar el paseo de los trabajadores de mantenimiento y a una distancia media de 100 metros sobre el río. La construcción finalizó en 1905. Para inaugurar esta gran obra, el rey Alfonso XIII llegó a la presa del Conde del Guadalhorce, atravesando el camino previamente construido. A partir de este momento, la gente comenzó a llamar esta carretera Caminito del Rey. Mi pareja Juan recorrió parte de este camino hace más de 30 años y dice que no se imagina cómo pudo atreverse a hacerlo. Llevaba a sus pequeños hijos a manos y anduvo más de la mitad de la carretera. ¿Puedes imaginarlo? Yo no.
Por el camino se encontrará con ecos del pasado y puede que tenga la suerte de ver a los lugareños. El caminito ha sido testigo de muchas historias tristes y tiene su propia lista de muertos, trabajadores de construcción y turistas. Incluso después de que se cierre y se impusieron grandes multas, la gente seguía intentada llegar hasta aquí. Tras la reconstrucción de 2015, las normas de visita se volvieron estrictas. Los niños menores de 8 años no pueden recorrer el caminito. Si el viento es superior a 90 metros por segundo, el Camino del Rey está cerrado al público. Estábamos muy preocupados porque el día de nuestra visita el levante era bastante fuerte, pero afortunadamente no fue tan fuerte como para cerrar el Caminito del Rey. Tengo tanto que decir, pero Caminito es ante todo un increíble regalo para la vista. Voy a parar ahora y dejaros con la increíble belleza de Caminito del Rey. Después de terminar el caminito, puedes tomar un descanso, beber algo y comer. Y luego caminar hasta la estación de tren de El Chorro y después allí coger un autobús hasta el primer aparcamiento. Allí nos esperaba nuestro coche. No quería ir para nada. 2 horas y 8 kilómetros de caminito no me bastaban. En general, este lugar tiene una energía propia muy fuerte. Por eso, paramos a almorzar en el restaurante El Kiosco. Pero mi historia estaría incompleta si no hablara del maravilloso hotel Casa Grande donde pasamos la noche y del muy agradable pueblecito de El Burgo. Está a 1 hora en coche de caminito, pero me alegro de que paramos allí por casualidad para pasar una noche. Me impresionó el acogedor y cuidado el pueblo, con su historia,
su extraño silencio, sus hermosas vistas y su gente hospitalaria. El hotel Casa Grande me recordó a una antigua casa condal, en la que me sentí como una marquesa. Compruébalo tú mismo. No estoy en un museo. No. De camino a Caminito del Rey, pasemos una noche en un hotel muy bonito. Pueblo El Burgo, Hotel Casa Grande. Un lugar muy agradable. Si vienes por aquí, te lo recomiendo. Me encanta viajar y me pongo triste cuando un viaje llega a su fin. Pero ya estoy preparando mi próximo viaje aventura. ¿Quién adivina dónde iremos la próxima vez? Escriba en los comentarios. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos.